De pies. Y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Lleva por título El afán y la ansiedad. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Le voy a dar lectura nuevamente. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Tome su asiento. Bien, cuando se me dio la oportunidad de poder predicarle al Señor, también estaba, igual que mi hermana Scarlett, también estaba en la duda, porque si bien lo hice una vez, casi como 8 años, ya para mí es como hacerlo por primera vez de nuevo. Igual nerviosa dentro de mí, aunque trato de no hacerlo notar, pero estoy nerviosa, usted puede estar clamando. Y pensaba en qué mensaje podía hablarle, como estábamos activando a los jóvenes, que pudiera llegar a la juventud principalmente. Y cuando se me dio la oportunidad, me llegó este mensaje porque un día escuché y me quedó en mi corazón y nunca más lo pude olvidar. Y hoy día el Señor nos quiere hablar diciéndonos que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Si bien Jesús en esos tiempos, Jesús le habló a sus discípulos, si bien Jesús se reunía con sus discípulos, los aconsejaba, ellos también les preguntaban a Jesús sobre estas cosas, también él no a veces se reunía solo con él, sino también llegaban multitudes ahí a escuchar al Señor. Y Jesús le hablaba de diferentes formas. Una de las formas era también hablándole en parábolas. Y yo me preguntaba y decía, ¿por qué Jesús no hablaba en parábolas? Y busqué, porque es difícil de explicarlo con las propias palabras, así que lo voy a leer. Y también los discípulos también le preguntaban por qué le hablaba con parábolas, y a veces reunían multitudes. Y él respondiendo le dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Más abajo en el versículo 13 dice: por eso le hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Pero aquí Jesús nos habla claro, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y cuando leía esta palabra podía llevarme una pregunta donde decía: ¿cuáles son nuestras prioridades como jóvenes? ¿Cuáles son nuestras prioridades como jóvenes en el día a día? Si bien lo despertamos, damos gracias al Señor por el día, por la vida que nos da, otro día más de vida. ¿Qué hacemos? Primero revisamos el teléfono, apagamos la alarma, nos vamos al trabajo, ya termina el día, hacemos otras actividades recreativas, terminamos de hacer unas tareas, y durante el día, ¿en qué momento le apartamos al Señor? Fuera de los días de que hay culto, hay iglesia, y nosotros apartamos un tiempo para poder congregarnos. Pero en el día a día, si bien nosotros, los jóvenes que asistimos a la universidad, aquellos que en sus trabajos, es complicado poder organizar nuestro día a día. Y me llevaba a pensar, porque muchas veces me pasaba que la universidad era muy sobrecargada, todos los días tenía pruebas, todos los días tenía que estudiar, era como increíble, todos los días era imposible poder quizás dentro de ese día apartar un tiempo a Dios y hacerle como un pequeño culto de adoración, porque si bien dentro de la semana no podía llegar a la iglesia. Y a veces igual me preguntaba, porque llegaba los fines de semana aquí a la iglesia y decía: oh Señor, igual son 3 horas que podría estar ocupando para estudiar, porque si bien en la semana nunca es posible poder estudiar toda la cantidad de materia de que había que estudiar. Pero hoy puedo decir que gracias a Dios, poniendo a Dios en prioridad,
porque sí, dejé muchas cosas de lado. Muchas veces los compañeros, habían trabajos y siempre elegían los fines de semana porque la semana a veces no era tan posible hacerlo. Pero ahí estaba igual la lucha porque ellos no entienden. Ellos no entienden porque nunca me tocó tener un amigo cristiano en la universidad como para que me pudiera entender. Y poder explicar esas cosas es difícil. Es difícil. Así que es difícil poder, no sé, hablarle a una persona cristiana, si bien mi hermano Matías ayer decía que uno tiene que estar preparado para poder hablarle a una persona. Y a veces como que hablaba con ellos y como que ellos en el fondo sí sabían de la palabra. Es como que yo meditaba y es imposible que nadie no sepa un versículo de la Biblia, como que aunque las personas no sean cristianas, saben de la palabra, saben que existe un Dios, saben y siempre tienen algo que debatir. Un día en clases, hace muchos años la verdad, conversaba con un compañero. Conversaba con un compañero que sus papás eran cristianos, pero él no era cristiano. Y yo conversaba, le decía, ¿cuándo iba a ir a la iglesia? ¿Por qué no iba a la iglesia si sus papás eran cristianos? Y él me decía que no, que primero quería disfrutar su juventud. Quería primero disfrutar su juventud, después iba a buscar a Dios. Y yo le decía que estaba mal, pues dentro de mis pocas palabras, porque era joven, niña todavía, le decía que estaba mal porque después podía ser tarde. Y ahí yo le preguntaba y él me llevó a contarme que un día él fue a la iglesia. Fue a la iglesia, se sentó atrás y escuchó a unos hermanos hablar de sus papás, hablando mal. Y para él no le gustó eso y nunca más volvió a la iglesia. Y ese fue su motivo por qué no iba a la iglesia, no le gustaba la iglesia. Y si hoy en día conversa con las demás en el trabajo, yo podía escuchar que no le gusta la iglesia. Por eso yo creo en Dios, pero no voy a la iglesia. Yo no creo en la iglesia. Yo creo que es muy común escuchar hoy en día eso. Y poder explicarle que nosotros somos la iglesia. Y no somos perfectos. La iglesia es como un hospital y llegamos, todos los que necesitamos de Dios llegamos aquí. No somos perfectos, solamente Dios es perfecto. Y podamos nosotros poder cambiar esas cosas, porque a veces, si bien hay personas que todavía vienen a la iglesia pero no han recibido a Cristo, y podamos orar por esas personas. Por eso es importante orar el uno al otro. Y conversando con mi compañero, recordando esa conversación, mi hermano Matías ayer justo habló sobre Eclesiastés 12, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y no volví a recordar de quién era nuestro Creador. Y también decía que es maravilloso poder entregar nuestra juventud al Señor. Si bien como que en el mundo hay muchas cosas que nos pueden, hay muchos afanes, no sé, muchas cosas que nos pueden atrapar o nos pueden dar felicidad. Nuestro hermano Víctor hace unos días atrás predicó sobre que no nos enredemos en los negocios de esta vida. Podamos poder seguir a Jesús, poder predicar de su palabra, buscarle día a día. El Señor nos ayude. Y dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo,
que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Muchas veces nos sentimos menos, no nos valoramos como juventud, como personas, como hija del Señor. Nos miramos en menos de poder trabajarle al Señor. Yo hoy día tenía mucho miedo, y si bien me preguntaba, trataba de esquivar la pregunta, hija, ¿cómo te sientes hoy día? Porque uno sí se mira en menos, porque hay muchos predicadores aquí, muchos que Dios le entregó ese don de la palabra, y se puede notar porque se explayan súper bien, y uno es menos, como que no es igual. Pero también hay que trabajar al Señor. Si bien durante la pandemia, porque el mensaje de hoy habla sobre el afán y la ansiedad, la pandemia, muchos hijos de Dios, no solo demás personas, desarrollaron ansiedad, crisis de pánico, las famosas crisis de pánico. Y yo podía ver en el trabajo día a día, como cuando me llegaban recetas, de que muchos jóvenes, muchas jovencitas llegaban con el diagnóstico de suicidio, autosuicidio, niños, y eso que era solo CEFAM, en el hospital era más todavía, y me daba mucha pena de poder ver eso y la realidad. ¿Y qué es la ansiedad? Pues buscaba yo, son preocupaciones, miedos intensos, excesivos y continuos ante situaciones cotidianas. El diablo anda como león rugiente y anda viendo dónde atacar. Es como que uno tiene que estar, si uno no está firme en la roca, o nos pilla débil, va a entrar en nosotros. Y por eso es importante orar por la juventud, porque hoy en día es donde más se puede ver la ansiedad. Que el Señor nos ayude, nos bendiga. Si bien hubo un tiempo, quizás no sé si contarlo, la verdad nunca lo he dicho, pero hubo un tiempo que yo me sentía ansiosa. Y esto empezó por la pandemia, porque igual la pandemia es las 24 horas encerrada, no tener contacto con nadie, era un poco todo el día con el computador, estudiar, era un poco agobiador. Y empecé a sentirme como distinta, no era yo. Y en ese entonces, antes no era tan conocida la ansiedad. Yo creo que yo antes no conocía lo que era la ansiedad, o quizás tuve, pero nunca supe lo que era. Y empecé a sentirme rara, empecé a llorar de la nada, a pensar, sobrepensar, sentía un vacío en mi vida, y me da tristeza volver a recordar ese momento, pero como que me sentía egoísta porque no me faltaba nada, tenía todo, tenía mis padres, tenía mi familia, no nos faltaba el pan en la mesa, pero me sentía vacía. Y yo en ese momento me oraba al Señor, porque sí, yo venía a la iglesia, pero quizás nunca había tenido un encuentro con Dios. Y le oraba al Señor, le decía, Señor, me siento egoísta porque yo te sirvo, pero me siento vacía. Y en este tiempo me siento más vacía. Seguía viniendo a la iglesia, después empezaron a abrirse un poco la iglesia, y pasó que me tuve que ir a la universidad. Ahí el Señor siguió trabajando conmigo. Pasó que en la etapa universitaria
pude experimentar todo mi proceso de poder acercarme con Dios. Porque allá yo no me manejo mucho en cosas para poder asistir a una iglesia, me daba miedo. Y pasó que ese año pasaron muchas cosas, perdí muchas amistades y con nosotros como jóvenes igual es difícil poder escoger bien amistades cuando no tenemos a Cristo en nuestras vidas. Y por eso que le hablo de este mensaje, porque dentro de mi oraciones es ahí donde más buscaba a Dios. Buscaba al Señor, oraba todos los días y me seguían pasando más cosas. Oraba al Señor en las noches, no podía dormir, me empezaba a picar todo el cuerpo. Y esto creo que mis papás lo saben. Y en mis oraciones le pedí a Dios que si era necesario si era necesario estar sola, sin amigos, que Él me ayudara a comprender que con Jesucristo basta. Que así es. A veces pedimos amigos, pedimos cosas en el mundo, no sé, cosas materiales o cualquier cosa, pero todas esas cosas son felicidad momentánea. Y yo podía tener cosas porque gracias a Dios, Dios nos bendice a todos. Yo creo que todos los que estamos acá estamos bendecidos. Pero aún así yo me sentía vacía y yo no sentía por qué era eso. Y después de eso pude comprender, y en mi oración yo le pedía sabiduría, entendimiento para poder tomar decisiones correctas. Y después de que pase todo esto, pude comprender que ese fue un proceso de poder yo acercarme a Dios. Es por eso que si nosotros nos encontramos afligidos, si nosotros nos encontramos ansiosos, afanosos por esta vida, porque en esta vida hay mucho afán, hay muchos afanes por las cosas de la vida. Hoy en día hay hartas cosas por las que quizá le podemos dar prioridad. Nosotros como jóvenes tenemos proyectos, metas, planes a futuro, y podamos meditar y poner a Dios en esos proyectos también. Si bien Dios nos bendice, nos concede un trabajo material, nos concede la posibilidad de poder estudiar una carrera, que ahora se puede, pero antes no todos pueden estudiar una carrera. Y gracias a Dios hay muchos profesionales en esta iglesia, y que dentro de todas esas cosas, de todas esas bendiciones, podamos incluir a Dios. Quizás muchos jóvenes le piden, Señor, dame un trabajo material, pero no llegan a la iglesia. Señor, concédeme un auto y voy a llegar a tu casa de oración. Pero no llegan a la iglesia. Que que le pidamos al Señor, pero que también podamos trabajarle al Señor. Dice su palabra que pedís, pero pedís mal. Hay que saberle pedir también al Señor. Contenta con Dios porque podía hablar de su palabra, si bien estoy un poco bastante nerviosa, había muchas cosas por las que quiero hablar todavía, pero el nervio me consume. Usted pueda estar clamando, que el Señor nos ayude, nos bendiga, podamos buscar a Dios por sobre todas las cosas, podamos disponernos en Él, porque Dios a todos nos ha dado capacidades. Si bien nos sentimos menos, pero Dios sabe nuestras capacidades. ¿A cuántos de nosotros el Señor nos ha dicho, para grandes cosas te he traído, para grandes cosas te tengo? Y nosotros así como ponemos, Señor, tú me dices que para grandes cosas te tengo, pero yo me siento que no hago ningún aporte dentro de esta institución. Y me llevaba a la parábola de los talentos, donde
A uno le dio 5 talentos, a otro 2 talentos y a otro 1. Y el que tenía 5 talentos negoció y ganó otros 5 más. El que tenía 2 negoció y ganó otros 2 más. Pero el que tenía 1, ¿qué pasó? Tuvo miedo, lo guardó y no negoció para ganar otro talento más. Y cuando entregaron ese talento, el Señor les dijo: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Y cuando fue el que tenía un talento, ¿qué le dijo? ¿Lo felicitó? No, le dijo: siervo malo, negligente. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Si el Señor nos ha entregado un talento, un don, porque a muchos jóvenes Dios le ha entregado un talento, no es para que lo guardemos. Y eso también lo podía recordar a mi vida, porque uno se mira en menos, pero es tan solo que nos dispongamos en las manos del Señor para poder trabajarle al Señor, y Él va a ir trabajando con nosotros y nosotros no vamos a dar ni cuenta cuando estemos, no sé, Dios conoce todas las cosas. Que el Señor nos bendiga, nos ayude, podamos buscar a Dios por sobre todas las cosas, ponerlo como prioridad como jóvenes, y podamos meditar cuáles son nuestras prioridades en el día a día, cuáles son nuestras metas y si lo incluimos a Él. Agradecida con Dios porque pude hablar de su palabra, si bien no fue el medio de su extracción, pero creo que la palabra es clara y nos dice que busquemos a Dios. Busquemos a Dios por sobre todas las cosas. Así que contenta con Dios, y esta ha sido la palabra del día de hoy, esperando que pueda hacer cabida en su corazón y pueda también usted hacerla por obra. Así que el Señor bendiga. No sé qué le pasó a mi hermano Víctor, pero Dios bendiga a mi hermana Macarena con mi hermana Carolina para que canten la alabanza.